Yo soy tía de la calle Mamani, soy del interior de Arica. Yo estoy 49 años casado acá. Ya hemos trabajado en esta tierra. Yo aprendí de mi abuelita y era lo que alcanzaba los remedios a mi abuelita. Y ahí aprendí así. Después no me vinieron ya la gente, después me recordé lo que hacía mi abuelita y yo hacía. Entonces, me resultó. Entonces sigo con eso. Y ahí he hecho cuánto, tener la guagua, arreglarla. Y es ahí mirando aprendí yo. Me acuerdo que yo le contaba que la última guagua que tuvo ella, querían llevarla a la fuerza, me obligaron, yo le dije no. A la final me echaron los libros, tuve que firmarlos, si algo le pasa a ella me iba a ir preso. Entonces por esa razón de repente muchas parteras no lo demuestran, porque es medio complicado, peligroso. Supongamos que atienda una guagua y salga muerta la guagua, van a culpar a ella. Entonces eso es un poquito complicado ahora. ¿Niña? ¿Niña? Niñas blanditas, hombres duritos. Ante su cabeza puesta blandita. Ahí está su pie, ¿ves? Ya está girando todo, pues. ¿Te duele acá ya? Un poco. Se te carga para acá un poco. Hay que mantenerle, pues. Ya, bueno, Sí, pues. Después ya su mamá no me puede mantenerlo cuando baje aquí. Lo mantiene, solito se endereza. ¿Dónde piensas tener tu baúl? En el piso, en aquí. Aquí está su cabeza, ¿ves? Mujeres blanditas, hombres duritos. Detrás estaban, ahí te ves. Estaban girando los bobitos. Sus pies estaban por acá ya. Claritos de noche, tócate nomás. Claritos está ahí. Su cabecita está acá, ya está dando vuelta ya. De 7, 8 meses, le falta 2 meses más para que no tape. No tenemos que darte vuelta. Ahí. Ese tienes que salir con el grupo cuando va. Ahí tiene. Ahí está su vida. Y ahí está. ¿Una pica? Lo ponemos acá, ¿no? Ahí sí. Está bien, bueno. Ella está asustada un poco. Cuando está malo, impulsa muy fuerte. Está casi normal, ella está un poquito afligida en decirlo. Está normal solamente. Entonces para mí lo mejor, lo más bonito es que sea el parto Normal. normal. Así nace su huevita, su cría, ella se sana bien, está consciente que está feliz, no está cortada. Que no se pierda esa tradición, no es una tradición, sino es un trabajo de nuestra cultura aymara. Entonces eso no debería perderse.